Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar en este webinar especial. Hoy, como la agenda lo marca, es un webinar que es exclusivamente político. Vamos a hablar de qué panorama postelectoral tenemos. Para eso nos acompaña el amigo Lucas Romero, ya estuvimos conversando con él hace unos meses. Lucas es director de Sinopsis Consultores, un reconocido analista político que todos podemos observar en todas sus eh, comentarios que hace habitualmente en redes y en diferentes medios. Así que, sin más preámbulo, lo dejo con Lucas con una pregunta, a ver si perdieron ganando, empezó la transición, bueno, a ver qué lectura podemos hacer de todo este berenjenal que tuvimos el domingo y bueno, y qué nos puede deparar en el futuro. Para los oyentes que nos quieren hacer preguntas, yo voy a ir tomando las preguntas en el chat y en los últimos 15 minutos vamos a hacer así algunas preguntas y respuestas con Lucas. Así que, Lucas, bienvenido, muchas gracias por venir a visitarnos, así que te dejo el espacio para que nos comentes. Gracias. Bueno, gracias Martín, buen día a todos y gracias por la invitación. Siempre es interesante analizar las instancias postelectorales. Los procesos electorales suelen ser instancias muy relevantes en materia política, tienen obviamente un impacto sobre la dinámica, un impacto en sentido instrumental. Son instancias en donde se reparten recursos políticos, y las legislativas efectivamente lo son, pero además son instancias digamos, de redefinición también de la orientación de la dinámica, porque se reparte poder, ¿no? Se reparten votos, se reparten apoyos, y ello lógicamente condiciona el proceso político a partir de la instancia electoral, así que siempre es interesante analizarlo para ver qué pueda llegar a ocurrir. Yo les propongo una presentación en donde vamos a analizar un poquitito qué pasó con este falso triunfo oficialista, en los términos de cómo el oficialismo está intentando instalarlo como una victoria, y qué pudiera ocurrir a partir de esta elección de medio término. Si me permiten, voy a compartir pantalla, ahí la deberían estar viendo, y lo primero que quisiera hacer es poner un poco el foco en lo que ha sido un aspecto que ha sido analizado y había generado algún interrogante en términos del proceso electoral, que es el nivel de participación. Efectivamente, ya en la PASO del 12 de septiembre habíamos verificado la elección nacional con el nivel más bajo de participación, no llegamos al 68%, incluso si la comparábamos con las elecciones generales, que suelen tener más nivel de participación, estábamos con la elección de más baja participación desde 1983. Bueno, esta general no se salió de esa tónica, porque fue la general con más bajo nivel de participación desde 1983. Siempre tenemos en la memoria el 2001. En el 2001 la participación fue del 75%. El problema allí fue que la gente fue a votar y puso una feta de salame, ponía la foto de Clemente. No hubo una alta participación efectiva, pero sí fue gente a los lugares de votación. En este caso 71,7, veremos cuando el escrutinio definitivo lo termine de definir, pero es el nivel más bajo desde 1983 a la actualidad. Aquí tenemos una visión, digamos, con el foco particularmente en lo que nosotros llamamos la participación efectiva, es decir, bueno, cuánto de ese 71,7 efectivamente votó por partidos políticos, descontando el voto blanco, el voto nulo. 68,3 nos está arrojando el escrutinio provisorio. Eso es mucho más que el 57,4 del 2001. Fíjense, allí aparece el fenómeno del 2001, que fue que la gente no eligió partidos políticos, sino que fue a expresar su disgusto, su disconformidad. En definitiva, cerramos el proceso electoral con un nivel bajo de participación que probablemente se explica en el contexto, en un contexto económico y social que no invita a la gente a entusiasmarse con ir a votar dirigentes políticos. Y probablemente allí esté la explicación de por qué tuvimos este nivel de participación. Una elección que a la hora de analizar los resultados debemos incorporar este fenómeno de la participación. ¿Por qué? Bueno, porque habitualmente uno analiza los resultados sobre la base de los porcentajes que obtienen cada una de las fuerzas políticas. Ahora, los porcentajes se sacan sobre el conjunto de votantes que fueron y votaron afirmativamente por algún partido político. Permítanme hacer esta comparación para entender lo que estoy diciendo.
si este es el resultado de la elección presidencial, la general de 2019, si lo comparamos en términos de valores absolutos con esta elección, fíjense que arriba tenemos la cantidad de electores empadronados, fue bastante similar, pero tuvimos en esta oportunidad un 32,1% de esos 34 millones de electores empadronados que no votaron afirmativamente por un partido, o no fueron a votar o votaron en blanco. Con lo cual, cuando uno analiza los resultados y ve que el gobierno a nivel nacional obtuvo el 33,3% de los votos, bueno, no son 15 puntos porcentuales menos respecto de lo que Alberto Fernández había obtenido en el 2019, son un poquitito más. Fíjense que cuando uno lo analiza en valores absolutos son más de 5 millones de votos los que perdió el Frente de Todos en relación al 2019. Es cierto, estoy comparando una legislativa con una presidencial, pero es el parámetro de referencia que tenemos para analizar cómo ha evolucionado el proceso político, cómo se ha deteriorado el caudal de apoyo del gobierno. Tuvimos algo más de 3.500.000 votos menos, con lo cual la torta sobre la cual se distribuyen los porcentajes es más chica, por eso ese 33,3 es mucho menos que 15 puntos porcentuales menos de los que sacó Alberto Fernández en 2019. Fíjese que incluso Juntos por el Cambio también perdió votos, casi 2 millones de votos, 1.780.000 votos menos de los que obtuvo Macri en octubre del 2019. Podemos hacer un análisis muy parecido en la provincia de Buenos Aires, siendo que ha sido el distrito que hemos mirado con mucha atención a lo largo de todo el proceso, por la importancia política y por el peso electoral de la provincia. Fíjense que acá también tenemos un nivel más bajo de participación, en este caso más de 1.400.000 votos menos tuvimos en la elección en la provincia de Buenos Aires. También el padrón se mantuvo relativamente estable, con lo cual acá también, digamos, no hay que decir que el gobierno perdió 16 puntos porcentuales en la provincia de Buenos Aires, de ese 52,2 a este 38,5, sino que perdió casi 2 millones de votos, ¿no? Son algo así como el 36% de los votos que el Frente de Todos había obtenido en 2019. Es decir, lo que quiero significar con estos datos es hay un deterioro muy significativo del caudal electoral, del apoyo electoral al gobierno, entre la elección general del 2019, la última referencia electoral que tenemos en el proceso político, y esta elección de medio término. Interesante ver qué pasó entre Paso y General, sobre todo, digamos, cómo evolucionaron las diferentes fuerzas políticas, y me voy a quedar en la provincia de Buenos Aires. En este caso, en este distrito, se sumaron unos 1.269.000 votos entre los votos nuevos, los votantes que se agregaron en comparación al volumen que tuvimos en las PASO, más los votantes huérfanos, ¿no? Aquellos votantes que necesariamente tenían que elegir otros candidatos porque sus candidatos no habían superado el umbral. Y me parece una primera sorpresa que tuvimos este último domingo, que es, fíjense, claramente el Frente de Todos fue el partido que más votos sumó entre Paso y General, unos 462.000 votos, eso significa un crecimiento de 15,9, y la sorpresa es el desempeño de Juntos por el Cambio, ¿no? Que suma apenas 218.000 votos nuevos, es decir, crece un 6,7, y esto se contradice con el patrón que vinimos viendo en las últimas elecciones, en las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, en donde el no peronismo o el antikirchnerismo crecía mucho más fuerte que el peronismo, ¿no? Y otro dato destacable, ¿no? Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Esper juntó más votos nuevos que Santilli entre Paso y General, logró un crecimiento de casi el 60% de su caudal electoral, un gran desempeño de Avanza Libertad entre Paso y General. También creció el Frente de Izquierda, también creció Randazzo, lo cual nos significa también una primera conclusión, ¿no? Claramente estuvimos en un proceso electoral en donde no hubo voto estratégico. Y quizás esto se haya producido porque en algún punto se construyó la expectativa de que el resultado ya estaba definido. Y esto quizás contribuyó a que Juntos por el Cambio no crezca tanto como solía crecer la principal fuerza que rivaliza contra el kirchnerismo en la provincia en los últimos procesos electorales, ¿no? Un dato interesante para entender este recorte de la diferencia que se produjo entre Paso y General en la provincia de Buenos Aires por parte del Frente de Todos. Vamos a ver un poco qué pasó con este falso triunfo oficialista. Digo falso triunfo porque el presidente convocó hoy a una marcha a festejar un eventual triunfo
ni en la provincia ni en Nación se ocurrió, digamos, ese triunfo, así que por eso lo llamamos falso triunfo. Y voy a volver al punto de la participación, ¿no? Para entender, bueno, ¿de dónde surge, o de dónde surgen estos 462.590 votos más que por ahora el escrutinio provisorio nos está arrojando a favor del Frente de Todos? Interesante mirar la distribución geográfica porque aparece hoy un primer dato interesante: más del 75%, es decir, más de 3 cada 4 de esos nuevos votos que juntó el Frente de Todos provienen del Gran Buenos Aires, ¿no? Del Gran Buenos Aires 30, los 30 municipios que integran el Gran Buenos Aires. Claramente hay ahí una mejor recuperación en esta zona geográfica. Es cierto, el Gran Buenos Aires representa el 66% de la provincia, pero la recuperación en términos de votos fue más que significativa, más que proporcional a lo que esa zona geográfica representa en el conjunto total de la provincia. Allí tienen, fíjense, los 10 municipios en donde más votos sumó el Frente de Todos. No hay novedad ahí, los 3 primeros son los 3 más grandes: La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora. No hay allí, quizás los 3 más grandes del Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí habría que meter también a Mar del Plata, General Pueyrredón, pero digo, pareciera ser una progresión bastante lógica, ajustada al tamaño del distrito. Fíjense que en estos 10 municipios donde más votos nuevos aparecieron para el Frente de Todos, reúnen el 60% de esos 462.590. Es decir, estoy empezando a decir, la recuperación del Frente de Todos se explica principalmente en el Gran Buenos Aires, pero voy a profundizar un poquitito más este análisis, porque ya nos metemos un poco a analizar la distribución geográfica del voto. Siempre interesante mirar el mapa del voto en el Gran Buenos Aires. Acá estamos mirando un mapa que nos permite visualizarlo por circuito electoral, que es la unidad electoral más pequeña. Eso permite una mejor visualización de cómo se distribuyen los apoyos. Este es el mapa del 2019, cuando el Frente de Todos le saca casi 25 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio. Lo voy a comparar con este voto de la elección general. Fíjense cómo aparecen más circuitos pintados de amarillo. Un crecimiento de Juntos por el Cambio que es bastante, bastante similar a otros crecimientos que verificamos en otros procesos electorales. Ahora lo vamos a mostrar en algún gráfico, pero en todo caso aparece nuevamente una expansión del voto de Juntos por el Cambio en la primera sección electoral, en donde Juntos por el Cambio suele fortalecerse cuando crece, no así en el sur del Gran Buenos Aires, ¿no? En la tercera sección electoral. Y fíjense que el resultado global del Gran Buenos Aires siguió siendo a favor del Frente de Todos. Lo había sido en las PASO. Allí el Frente de Todos se había impuesto por una diferencia de 2 puntos y pico sobre Juntos por el Cambio. Acá estiró la diferencia por ahora en el provisorio es de 6,4, es decir, sigue reteniendo el peronismo su dominio territorial en el Gran Buenos Aires, particularmente por lo sucedido en la tercera sección electoral. Fíjense La Matanza, sobre todo segundo y tercer cordón de La Matanza, bien pintado de azul oscuro, marcando claras diferencias a favor del Frente de Todos. Pero, ¿por qué digo vamos a volver al fenómeno de la participación? Porque analizábamos, después de las PASO, este mapa que les estoy mostrando nos muestra el nivel de participación electoral que hubo en las PASO. Se lee fácilmente cuando ustedes ven zonas oscuras, zonas de color rojo oscuro, rojo intenso o bordó, son zonas de baja participación, lo contrario en los colores más claros, y lo que habíamos visualizado después de las PASO es que se había verificado muy baja participación en zonas donde al Frente de Todos le había ido muy bien en 2019, sobre todo zonas del tercer cordón, sobre todo zonas del oeste del Gran Buenos Aires, segundo y tercer cordón de La Matanza, algunas zonas de Merlo, Moreno, zonas de José Cepaz, en donde al peronismo le suele ir muy bien, pero había habido baja participación. Bueno, miren qué interesante si lo correlacionamos con este mapa nos está mostrando cuánto creció la participación en los circuitos electorales de Gran Buenos Aires, y lo que van a ver es algo bastante parecido al mapa anterior, pero en sentido contrario. Es decir, la mayor participación, el mayor incremento de participación en esta elección del domingo pasado se dio en esos circuitos en donde al peronismo le suele ir muy bien, y al Frente de Todos le había ido muy bien en el 2019. Es decir, claramente esto pudiera ser evidencia de que hubo una mejor movilización de su base electoral por parte del peronismo. No tenemos
indicadores que nos demuestren cuánto de la maquinaria oficialista pudiera explicar esa movilización. No tenemos índices de movilidad de taxis o remises, pero en todo caso, lo que se anticipaba podía ocurrir, digamos, los trascendidos hablaban de que en los territorios estaban tratando de ajustar la logística para el traslado digamos, de votantes hacia los centros de votación. Bueno, hubo una mejora en esas zonas en donde había habido baja participación, y ahora vamos a analizar porque en algún punto la recuperación del apoyo también se explica por esta mayor participación. Fíjense este gráfico. Este gráfico nos muestra los circuitos electorales de Gran Buenos Aires cruzados por dos variables. ¿Cuál había sido el nivel de participación en las PASO, el eje horizontal, y en el eje vertical van a ver el incremento de participación en la general? Lo que el gráfico nos está diciendo es que hay una correlación positiva muy clara, casi una tendencia de 45 grados entre a menor participación en las PASO, bueno, se produjo el mayor incremento de la participación en la general. Es decir, crecieron más los municipios que habían tenido más baja participación en las primarias, ¿no? Y esto correlaciona con ese mapa que les mostraba, en dónde crece la participación en el Gran Buenos Aires, que es en zonas en donde el peronismo le suele ir muy bien. Bueno, allí es donde se verificó la mayor recuperación de la participación y pudiera ayudarnos a explicar por qué el Frente de Todos recogió más votos, y quizás se pueda ver mejor en este gráfico, donde también vemos una correlación ligeramente positiva entre los circuitos en donde se verificó un mayor nivel de participación, es en donde también se estira la ventaja del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio. En este caso solamente tomamos los circuitos electorales en donde se producen triunfos del Frente de Todos, tanto en las PASO como en la general, porque queríamos ver cuál había sido la variación, y fíjense que en todas hay una variación, casi todas, variación positiva, solamente algunos puntos aparecen por debajo del cero. En todas creció la ventaja del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, pero creció más en donde se incrementó más la participación, ¿no? Y de vuelta entonces a esta idea de, bueno, hubo un fenómeno de movilización, o de mejor movilización de la base electoral del Frente de Todos en el Gran Buenos Aires, que ayuda a entender la recuperación entre PASO y general, a lo que sumamos al factor mencionado de la ausencia del voto estratégico, ¿no? Que tampoco ayudó a potenciar a la principal fuerza rival del Frente de Todos, o el kirchnerismo, algo que sí se había verificado en las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires. Último dato quizás para entender esto de la participación. Esto lo hacíamos después de las PASO, fuimos a buscar los 15 circuitos con más baja participación, fíjense que la mayoría están en el tercer cordón. Bueno, en esos circuitos, el Frente de Todos había visto retroceder su ventaja sobre Juntos por el Cambio en relación al 2019. Ahí tenemos el promedio de ventaja que le sacó en esos circuitos a Juntos, en las PASO, un promedio de 26 puntos porcentuales. Bueno, en estas generales, en todos estos circuitos, que habían sido los de más baja participación, creció la ventaja que el Frente de Todos le sacó a Juntos, crece casi más de 6 puntos, es decir, fíjense que el Frente de Todos acortó en 3 puntos la diferencia. Bueno, en estos circuitos crece más de 6,5, es decir, contribuye mucho más a la recuperación en estos circuitos que habían sido de baja participación, fíjense sobre todo allí, tercer cordón de La Matanza, tercer cordón en zonas de Merlo, zonas de Moreno, José C. Paz. Claramente hubo un fenómeno de mejor movilización de su base electoral en zonas donde el peronismo le suele ir muy bien, y eso contribuyó a una mejor recuperación. Seguimos viendo en el Gran Buenos Aires una correlación muy interesante entre voto y riqueza. Fíjense si comparamos el voto de esta elección general del domingo pasado, con un voto que nos muestre distribución del ingreso en la zona del Gran Buenos Aires. Este es un ingreso per cápita familiar, es un gráfico que desarrolla la gente de Colatina. Las zonas azules oscuras son zonas de mayores ingresos, las zonas rojas son zonas de menores ingresos, y fíjense cómo correlacionan muy bien los circuitos pintados de amarillo de la izquierda con las zonas de altos ingresos de la derecha, ¿no? La expansión y la contracción del voto no peronista en el Gran Buenos Aires se produce en los márgenes de las zonas de altos ingresos, ¿no? Como si la zona de ingresos medios fuera la que va oscilando su apoyo entre el peronismo y el no peronismo. Acá lo vamos a poder ver, digamos, en la progresión que les anticipaba, les iba a mostrar. Fíjense los últimos 3 mapas de las elecciones generales en el Gran Buenos Aires.
el mejor mapa para Juntos por el Cambio fue el 2017, porque ahí además el peronismo estaba dividido y eso facilitó los triunfos en varios circuitos. El mapa del 2019 fue un mapa mayormente azul, el mapa del 2021 es un mapa donde hay una recuperación de los circuitos amarillos, pero no en la medida de que se había verificado en 2017, y las zonas en donde crece son zonas bastante parecidas, ¿no? Fíjense que tenemos ese corredor norte, Vicente López, San Isidro, San Fernando Tigre, el corredor oeste, Ramos Mejía, San Justo, centro de Morón, Aedo, Castelar, el corredor sur, centro de Lanús, centro de Lomas, Adrogué, son zonas en donde se expande el voto de Juntos por el Cambio, en detrimento de en donde las zonas azules son zonas, digamos, predominantemente de ingresos medios bajos. Quizás un dato destacado del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires es que si uno junta los votos recaudados o recolectados por candidaturas con dirigentes de extracción peronista, estamos por primera vez desde el 2001 con el peronismo juntando menos del 50% de los votos en provincia de Buenos Aires, lo cual marca ciertamente un retroceso que se viene verificando en ese sentido. Hay algunas aclaraciones para hacer, ¿no? Estamos contando en el caso del 2009 a Francisco Narváez como un dirigente de extracción peronista, de hecho lo era, estuvo afiliado al Partido Justicialista y se reconoce como peronista. En el caso del 2013 estamos contando los votos de Massa, claramente un partido que contenía buena parte de los intendentes peronistas de la provincia, el propio Massa dirigente peronista, es decir, hay que hacer algunas aclaraciones, pero es interesante esto porque pudiéramos estar en presencia de un fenómeno que marque una retracción de lo que es el voto peronista en la provincia de Buenos Aires, y esto quizás ponga en perspectiva lo que pudiera ocurrir en 2023, siendo que el peronismo construye sus triunfos nacionales en la provincia de Buenos Aires. El otro dato destacado, lo pueden ver allí abajo, ¿no? Cuando uno repasa los procesos electorales nacionales desde el 83 a la actualidad, bueno, en los últimos 3 vemos una consolidación de este espacio no peronista, digamos que reposiciona, repone esta dinámica más bipartidista clásica de finales del siglo XX, con el radicalismo y el peronismo. Bueno, aparece en formato bicoalicionista esta coalición de Juntos por el Cambio que ya consolida una base de apoyos superior al 40%, sucedió en las últimas 3 elecciones. Bueno, un punto de partida también para pensar la elección 2023, ¿no? Hay un no peronismo que viene consolidando un piso desde el cual poder llegar competitivo para disputar esa elección presidencial, con un peronismo que viene en retroceso en relación a lo que sucedió en 2019. Bueno, lógicamente es una elección legislativa, todo esto se traduce en bancas. Aquí tienen la proyección para la composición de la Cámara de Diputados, por ahora con una ventaja del Frente de Todos de 2 bancas, y digo por ahora porque falta terminar de definir lo que va a suceder particularmente en estas 4 provincias, donde el escrutinio definitivo pudiera cambiar la proyección que se está teniendo. En provincia de Buenos Aires es muy probable que Randazzo entre, que el escrutinio definitivo confirme que Randazzo supera el umbral del 3% de los votos del padrón para poder entrar en la asignación de bancas. En la provincia de La Rioja es muy probable que Juntos por el Cambio le saque una de las 2 bancas al Frente de Todos, porque va a estar acercándose a una distribución de una banca para cada espacio. En Río Negro el Frente de Todos le está pisando los talones a Juntos por el Cambio en el segundo lugar, y eso significa una disputa por una banca. Si el Frente de Todos supera a Juntos por el Cambio, le estaría sacando una banca, de las que estamos proyectando en el mapa a la izquierda. Y la provincia de San Luis, ¿no? Donde también el triunfo de Rodríguez Sá está en duda, digamos, viene en el escrutinio provisorio triunfó la oposición con Poggi como candidato, pero la diferencia es muy escasa, habrá que esperar el escrutinio definitivo para que se confirme ese triunfo opositor en San Luis, y ver si los rodríguezanos pueden revertir ese resultado, y eso cambiaría también la distribución de bancas. Lo interesante es, bueno, en el Senado lógicamente la novedad es esta caída por debajo del quórum del Frente de Todos, 35 senadores. La pregunta es, bueno, ¿cuánto condiciona esto la gobernabilidad, la capacidad de sanción de leyes por parte del oficialismo? Bueno, digamos, la conclusión es no mucho. El gobierno va a tener margen para negociar leyes porque hay diputados y senadores que van a tener predisposición negociadora para la sanción de leyes. Allí tenemos al Interbloque Federal, que quedará con 8 diputados, pero además aparecen diputados de Juntos Somos Río Negro, del Frente Renovador de Misiones, del MPN, o sea, fuerzas provinciales
que siempre tienen la predisposición de negociar apoyos a cambio de, con lo cual nosotros no vemos digamos, un escenario de bloqueo parlamentario, de impedimento para la sanción de leyes. El gobierno va a poder negociar, no necesita ir a negociar leyes con su principal rival, con Juntos por el Cambio, porque la diferencia le permite alcanzar el quórum y los votos necesarios con diputados de bloques del medio, y algo parecido pasa en el Senado, ¿no? Hay allí 6 senadores que probablemente tengan algún margen de negociación, alguna predisposición de negociación, particularmente en el caso de la senadora Solari Quintana de Misiones, o la senadora Vigo por Córdoba, o el propio Beretilne de Río Negro, digamos, legisladores que pudieran ofrecerse para negociar leyes a cambio de algún beneficio para sus provincias. Acá la dinámica legislativa pudiera alterar un poco la composición, porque hay incentivos para conglomerar digamos, bancas y poder conformar bloques que mejoren la capacidad negociadora por parte de estos diputados. Hay conversaciones para conformar un gran bloque, interbloque federal, por eso los ponemos y los agrupamos a ellos todos juntos, particularmente a los de Juntos Somos Río Negro, Frente Renovador de Misiones y el MPN. Estas conversaciones se están dando, de aquí al 10 de diciembre probablemente podamos ver alguna confirmación en ese sentido. Lo mismo en el lado del Senado, ¿no? Conversaciones entre Beretilne, Vigo y Quintana de poder conformar un bloque para mejorar las condiciones de negociación con el oficialismo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Decíamos al comienzo, las instancias electorales redefinen la dinámica política, reorientan la dinámica política, no solo distribuyen recursos políticos, sino distribuyen poder, y a partir de allí los actores operan. Así que analicemos un poquito qué viene por delante, ¿no? Porque este es un ciclo que enfrentaba el 10 de diciembre este desafío contrapuesto, ¿no? Había que atender demandas sociales, pero se tenían que corregir, o terminar de corregir, ciertos equilibrios macroeconómicos, y parecían ser desafíos en tensión, pero teníamos una coalición muy poderosa, ¿no? Todo el peronismo unido, el apoyo de todo el arco sindical, de los principales movimientos sociales, con un punto débil, ¿no? Que era ese liderazgo presidencial tan particular, y que como consecuencia de la ausencia de legitimidad de origen, por la forma en que se resolvió su candidatura, y por la ausencia de legitimidad de ejercicio, por malos resultados de gestión, un liderazgo que llegó en crisis a la PASO, ¿no? Y que salió derrotado de esa primaria y tuvo que modificar su equipo de gobierno. Fíjense, si no, miremos algunos datos de imagen del presidente, un diferencial negativo muy alto de imagen del presidente, de un monitor. Nuestro monitor nacional tuvo una capacidad predictiva muy buena para el resultado nacional, proyectábamos casi 32% de intención de voto del Frente de Todos, estuvo bastante en línea, con lo cual esto valida el resto de los datos que surgen de ese monitor. Fíjense, 25% de imagen positiva, claramente un liderazgo que está enfrentando una crisis de legitimidad. Y si uno tuviera que graficar un poco cómo ha sido este proceso, estos 2 años del Frente de Todos, bueno, teníamos una coalición con fortaleza política para enfrentar esos desafíos contrapuestos, y ahora tenemos a los desafíos agigantados, porque la pandemia mediante, los errores de gestión y la mala gestión económica agigantaron las demandas sociales. Hoy tenemos mucha más urgencia social, y además profundizaron los desequilibrios, ¿no? Con lo cual, estos desafíos se han agigantado, pero la coalición se ha achicado, está saliendo debilitada, derrotada del proceso electoral, y además con tensiones internas que se han expuesto públicamente, sobre todo después de las PASO, y que presentan interrogantes respecto de, bueno, cómo seguirá funcionando esta coalición tan particular que es el Frente de Todos. Y cuando uno tiene que analizar, digamos, la naturaleza de este proceso político, la naturaleza de la coalición de gobierno, bueno, digamos, si uno aborda esta indagación bajo un esquema de abordaje clásico, ¿no? Que es hacerse la pregunta, bueno, ¿quién está conduciendo y hacia dónde estamos yendo? Que es, digamos, un abordaje natural para entender cualquier proceso político en cualquier democracia. Bueno, fíjense que para este proceso político hay dificultad de responder esas 2 preguntas. Las había antes de las elecciones, las sigue habiendo después de las elecciones. ¿Quién conduce y hacia dónde vamos? Ahora, permítame distinguir 2 planos de la pregunta ¿quién conduce?, de la gobernabilidad, porque hay una gobernabilidad interna, que es la capacidad de los gobiernos de tomar decisiones, y está la gobernabilidad externa, que es la que habitualmente llamamos nosotros gobernabilidad, que es la capacidad de ejecutar decisiones, y los gobiernos pueden llevar adelante sus decisiones. Particularmente se pone foco en esta segunda, porque la primera raramente se ofrece como una dimensión, digamos, con debilidades.
digamos, es difícil que uno piense en un gobierno que no tenga capacidad de tomar decisiones. Bueno, este es un gobierno que tiene o presenta dificultades precisamente en ese plano, en el plano de tomar las decisiones, no en el plano de ejecutar las decisiones. De hecho, en el plano de ejecutar las decisiones, o sea, cuánta gobernabilidad va a tener este gobierno para implementar sus ideas, sus políticas, sus programas, bueno, solamente basta hacer la comparación de cómo va a enfrentar Alberto Fernández sus segundos 2 años de mandato en relación a cómo los enfrentaba Macri. Fíjense que Alberto Fernández va a tener 11 senadores más y 10 diputados más, en principio, veremos después cómo se confirman la cantidad de diputados, pero claramente en mucha mayor fortaleza legislativa de la que tenía Macri después de aquel gran triunfo del 2017 de Juntos por el Cambio. Es decir, las condiciones de gobernabilidad externa son, digamos, claramente, digamos, ajustables a que el gobierno no tenga dificultades para llevar adelante su programa. El problema con este gobierno está en la toma de decisiones. Y está en la toma de decisiones porque es una coalición muy particular, muy heterogénea, que ha mostrado y ha dado señales de que tiene dificultades para ponerse de acuerdo. Y si no, repasemos un poquitito lo que es el proceso de toma de decisión del Frente de Todos, ¿no? Una coalición no programática, esto es una coalición electoral, se juntaron diversos actores que tienen miradas distintas para ganar la elección de 2019, pero no se pusieron de acuerdo en un plan de gobierno, que además tiene invertido la centralidad en el proceso de toma de decisión, es decir, quien institucionalmente está en condiciones de tomar las decisiones no es quien tiene la última palabra en la toma de decisión de esta coalición, que particularmente por esta conformación heterogénea tuvo que sectorizar el gabinete y compartimentarlo, y produjo un gabinete que tuvo y demostró una lentitud enorme para tomar decisiones, una tendencia a la procrastinación muy marcada de esta coalición de gobierno, y que tiene además, en crisis de legitimidad, el liderazgo presidencial, con baja popularidad, que sale derrotado de su primera elección de medio término. Fíjense qué curioso, Alberto Fernández se junta con Fernando de la Rúa en ser los únicos 2 presidentes del 83 a la actualidad en perder su primera elección de medio término. Alfonsín ganó su primera elección de medio término, Menem ganó su primera elección de medio término, Néstor Kirchner ganó su primera elección de medio término, Cristina Kirchner ganó su elección de primer término en 2009, si uno cuenta a los aliados, Cristina ganó esa elección a nivel nacional, pero además habría que interpretar que eso era un segundo mandato de un mismo ciclo. Bueno, y el propio Mauricio Macri ganó su primera elección de medio término. Bueno, Alberto Fernández la pierde, lo cual marca el proceso de deterioro que ha sufrido este proceso político. Y finalmente tuvimos ese conflicto político después de las PASO que nos demostró que esta coalición podía no llegar a ponerse de acuerdo, incluso bajo el mecanismo de resolución de conflicto de esta coalición, que son las reuniones entre Alberto Fernández y Cristina. Se juntaron el martes después de las PASO y no pudieron ponerse de acuerdo, terminaron exponiendo sus diferencias públicamente. Es decir, cuando uno analiza el proceso de toma de decisión, es natural que tengamos desconfianza respecto de pensar si es posible que todos los actores que integran el Frente de Todos se puedan poner de acuerdo respecto hacia dónde ir. Y los desafíos no son menores. Es más, los desafíos se han agigantado. Y está claro que cuando los desafíos se agigantan, vean allí el eje vertical, el desafío se agiganta, bueno, requiere más fortaleza política. Esto es natural, no sabemos en qué punto de este gráfico estamos. ¿Sí? Todavía tenemos fortaleza política en la coalición de gobierno para enfrentar los desafíos económicos que hay que enfrentar. Pero en todo caso sí queda claro que esta es una coalición que se ha debilitado políticamente y sus desafíos se le han agigantado. Y esto le agrega mucho más tensión a las dificultades para poder tomar decisiones. ¿Hay fortaleza política para ponerse de acuerdo? Bueno, acá tenemos esta coalición tan heterogénea, tan particular, con este árbitro que quedó debilitado para poder ser un árbitro que en última instancia defina las diferencias internas. La pregunta acá para hacerse es, digamos, esta es una coalición que se conformó para ganar la elección de 2019. Tenía claramente como afecto societatis el incentivo electoral. Bueno, acaba de verificar esta coalición que el peronismo unido no gana elecciones, con lo cual desaparece el incentivo electoral. Ya no es necesario que estén todos juntos para ganar elecciones porque las perdieron. La pregunta es, bueno, ¿cuál sería el incentivo para permanecer juntos? Claramente el incentivo sería, bueno, pensar en que esta coalición junta puede volver a ganar en 2023. Ahora, va a haber que redefinir un poco los incentivos. Y redefinir los incentivos pensando en qué hay que ponerse de acuerdo.
para poder seguir juntos y seguir gobernando. Y claramente lo que surge naturalmente como primer necesidad de acuerdo es un programa económico. Lo mismo que se le viene reclamando a este gobierno desde comienzo del ciclo, lo vienen reclamando los diferentes agentes económicos, lo viene reclamando el Fondo Monetario, un programa económico que dé una guía orientativa de hacia dónde está orientada la política económica, que en los términos de la coyuntura política argentina es lograr un acuerdo con el fondo, porque el programa va a surgir de ese acuerdo con el fondo. El gobierno está poniendo el foco en esto de, bueno, quiero más plazo, quiero que no me cobren los sobrecargos. Parecieran ser, si se quiere, más reclamos políticos que le está haciendo el gobierno al Fondo Monetario para verificar efectivamente que haya voluntad, no de perjudicar este proceso político, sobre todo porque en la cabeza de Cristina Kirchner sigue estando la idea de que el Fondo Monetario le financió la campaña Macri para ganarle la elección a ella en 2019, con lo cual hay una sospecha de si el gobierno, eventualmente yendo a un acuerdo con el fondo, está yendo a una instancia de recuperación, de salvataje, o una instancia de condicionamiento político de esta coalición de gobierno. Pero ustedes saben que en el fondo lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario no es plazo sobrecargo, es un programa que defina cuál es el sendero de corrección del déficit fiscal, cuál va a ser el nivel de asistencia del Banco Central a ese déficit mientras se corrija, cuál va a ser la regulación del gobierno sobre el mercado cambiario, si se va a poder liberalizar el cepo, cuál va a ser el nivel de intervención en importaciones, exportaciones, el nivel de regulación. Un programa económico que defina las características, digamos, destacadas de la política económica. Ustedes lo saben, no les voy a explicar yo a ustedes qué es lo que efectivamente se está discutiendo, pero en todo caso, en esto se tiene que poner de acuerdo el gobierno. En un programa económico, y no es un desafío menor porque ha demostrado en los primeros 2 años que no se ha podido poner de acuerdo en esta materia. Pero la pregunta para hacerse es, bueno, el gobierno evitó la catástrofe, ¿no? Porque en virtud de lo que había ocurrido en la PASO, parecía encaminarse un resultado mucho más adverso en la general, no ocurrió. La pregunta ahora ¿es posible recrear un nuevo sistema de incentivos que los tenga todos contentos, que garantice la unidad de esta coalición de gobierno y que verifique o que pueda verificarse que se pueden poner de acuerdo respecto a un rumbo? Bueno, la pregunta no tiene respuesta. Y a pesar del resultado electoral que fue interpretado como favorable por el gobierno, digamos, siguen estando los mismos interrogantes, ¿no? Y quizás es interesante hacerse la indagación individual, ¿no? Para cada uno de estos actores, digamos, cómo podría haber esta segunda instancia del Frente de Todos hacia el 2023. Digo, bueno, digamos, ya juntos no ganamos elecciones, ¿por qué me conviene quedarme a mí y seguir formando parte de esta coalición? Cristina se podría preguntar, ¿por qué vamos a ir a un acuerdo con el fondo? ¿Por qué voy a sacrificar más mi capital político en un programa que quizás, digamos, nos condicione en términos económicos, verifique a lo mejor dificultades para mostrar un crecimiento vigoroso, y eso me va a ir perjudicando y me va a ir desangrando en términos políticos de cara al 2023 y vamos a ir camino a perder la elección en un acuerdo que nos obliga a hacer un ajuste fiscal, ¿no? Pudiera preguntarse Cristina o hacerse esta pregunta. Los gobernadores también, los gobernadores, digamos, los dirigentes del peronismo no kirchnerista que integran esta coalición, pudieran preguntarse, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar condicionados por el kirchnerismo y por sus posturas maximalistas que nos han ido deshilachando una identidad moderada que habíamos logrado en 2019, que nos había permitido ganar esa elección con casi el 50% de los votos? Y los sindicalistas se pudieran preguntar, bueno, ¿hasta cuándo vamos a sostener esta idea de que el salario no se recupere? Porque, digamos, venimos camino a un 4º año de caída del salario real, esto nuestras bases nos lo están reclamando. Digamos, ¿tiene sentido seguir formando parte de un gobierno que va a ir a un ajuste fiscal o una corrección de los desequilibrios fiscales y que quizás no permita que se verifique una recuperación vigorosa del salario real? Y los movimientos sociales se pudieran preguntar lo mismo desde el punto de vista de la perspectiva del ingreso informal. Digo, cada uno pudiera plantearse, bueno, ¿cómo van a operar los desafíos que enfrenta este gobierno sobre los incentivos particulares? Ahora, lo interesante de hacerse esta pregunta es que probablemente concluyamos que el incentivo individual más difícil de alinear en esta coalición de gobierno es el de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque es la que más está aportando a esta sociedad. Cuando uno analiza la base electoral que sostuvo el gobierno en este proceso de deterioro de su caudal electoral de 2019 al 2021, uno va a encontrarse con que esencialmente son los votantes de Cristina, son los votantes que tienen simpatía por Cristina. Hacíamos un análisis después de las PASO, digamos, íbamos a ver
a los votantes que volvieron a votar al Frente de Todos en las PASO del 2021, ¿no? Los que repitieron su voto 2019-2021. Imagen positiva de Cristina, en ese segmento, más del 90%. Y fuimos a buscar a los otros, a los desencantados, los que no repitieron el voto, los que votaron al Frente de Todos en 2019, pero eligieron otra oferta política en las PASO del 12 de septiembre pasado. Imagen negativa de Cristina, en ese segmento, más del 85% negativo. Digo, clara evidencia de que lo que el gobierno perdió entre el 2019 y el 2021 es ese electorado independiente que creía que el Frente de Todos no era el Frente para la Victoria, que iba a gobernar Alberto y no Cristina. Lo que hoy le queda al Frente de Todos es esencialmente, digamos, esos electores que son simpatizantes de Cristina y del kirchnerismo. Con lo cual, Cristina está aportando hoy el mayor capital político de esta sociedad. Con lo cual es la que más pone en juego, en virtud de esta necesidad de acordar con el fondo. No estoy diciendo que Cristina llegue al razonamiento, a la conclusión de que le conviene a este gobierno no acordar con el fondo para poder eventualmente gastar más plata y impulsar más la demanda, ¿no? Porque claramente no acordar con el fondo pudiera depositar a este gobierno en un escenario económico mucho más desfavorable. Lo que estoy preguntando, y quizás lo que se está preguntando Cristina, es ¿con qué fondo voy a ir a acordar un programa económico? ¿Y qué características va a tener ese programa económico? Porque este es un fondo, insisto, que le financió la campaña Macri para ganarme la elección a mí. Entonces, esta sospecha está presente en la cabeza de Cristina, y esta es un poco la racionalidad que evalúa Cristina. Digamos, tengo que ir a un acuerdo con el fondo. ¿Puedo ir? ¿Puedo confiar en que el fondo está queriendo realmente ayudarme? ¿O que el fondo me va a querer condicionar de cara al 2023? Ahí están las señales políticas que el gobierno está esperando, sobre todo en materia de sobrecargos, a ver si efectivamente el organismo envía una señal de que está dispuesto a ceder en algo de lo que Argentina reclama. Veremos si esto se verifica, hay una discusión pendiente en diciembre, pero en todo caso creo que Cristina pudiera estar haciendo un análisis más político de la situación. Permítame compartirles para finalizar qué es lo que nosotros evaluamos antes de la elección general en función de qué pudiera estar pensando Cristina. Decíamos, bueno, hay un escenario, digamos, que se pudiera construir sobre la base de dos variables. Una, si Cristina quiere cooperar o no con rescatar este proceso político, y eso significa poner su interés individual por debajo del interés colectivo o viceversa. Y la otra es si Cristina quiere tomar más decididamente el volante de este auto, o prefiere que siga conduciendo a Alberto con ella condicionándolo y marcándole los límites en términos de decisión. Bueno, nosotros decíamos, hay un escenario de continuidad que pudiera darse sin grandes cambios, sigue Guzmán, vamos a una negociación con el fondo, menos intransigente quizá de lo que quisiera Cristina, pero tratando de buscar un acuerdo rápido. Y esto sería en un caso en donde Cristina quiere cooperar con rescatar este proceso político, no ir a romper las discusiones internas, y desentenderse del rumbo. Bueno, que siga gobernando Alberto Fernández y Guzmán, de última, si chocan son ellos. Había un escenario de cristinización, en donde Cristina quiere cooperar, pero quiere cooperar y dice, bueno, ahora córranse, déjenme agarrar el volante a mí. Y eso implicaba cambios en el equipo económico, un desembarco más de figuras de confianza de Cristina y una negociación más intransigente con el fondo. Había un escenario en donde Cristina medio que empujaba una radicalización, no porque no quisiera cooperar, sino porque no quisiera pagar el costo de firmar un acuerdo con el fondo y buscar a socializar esa negociación. Entonces, empezar a reclamarle a la oposición, bueno, quiero ver qué quieren hacer ustedes, si ustedes están dispuestos a hacer este ajuste, porque nosotros no. Bueno, este implicaba un escenario de radicalización, porque pretendía conducir el rumbo, pero con una lógica no cooperativa, y eso después podía derivar en un escenario de quiebre, ¿no? Donde Cristina ya veía el riesgo de ir a un acuerdo con el fondo, que la pudiera ir desangrando de cara al 2023, y que empezara a manifestar públicamente sus diferencias en el sentido de lo que el fondo propone como programa económico para acordar, y tratara de desentenderse del rumbo, y eso pudiera ocasionar incluso la probabilidad de un quiebre en la coalición de gobierno. Bueno, estos escenarios estaban vinculados un poco al escenario electoral. Decíamos, si el resultado es igual o mejor que en las PASO, podría verificarse el escenario de continuidad. Y en algún punto creo que estamos viendo esto, ¿no? Este escenario de cristinización o radicalización obviamente implicaba una complicación del acuerdo con el fondo, y el escenario de radicalización y quiebre implicaba ya una dinámica en donde, digamos, la crisis institucional dependía más de la decisión o de la voluntad de la oposición, ¿no? Entrábamos en una dinámica de crisis,
Pero efectivamente, digamos, podríamos decir que después del resultado electoral, que no fue un resultado mucho más adverso como el que se podía esperar, el gobierno sale con esta suerte de escapada del precipicio, y esto que pudiera estar favoreciendo un escenario de continuidad en donde Cristina en algún punto da cierto margen de acción para ir a negociar ese acuerdo con el fondo y evitar posiciones maximalistas. Ahora, la pregunta interesante para hacerse es, bueno, pero esto significa que se le empiezan a alinear los planetas a Alberto Fernández, empieza a haber más disciplina dentro de la coalición de gobierno. Bueno, es la pregunta de, ¿no habrá disciplinado estar al borde del precipicio? El hecho de que todos se hayan visto en una situación tremendamente desafiante si efectivamente se verificaba un resultado mucho más adverso en la elección general, esto pudiera estar generando la sensación de, bueno, veamos de ponernos de acuerdo porque estuvimos cerca de un proceso de deterioro muy profundo de este ciclo y hemos salido rescatados un poco por el esfuerzo que se hizo, como lo señalé particularmente en la movilización, sobre todo en zonas de Gran Buenos Aires, en donde el peronismo tiene recursos para movilizar su propia base electoral. Seguimos viendo las mismas dificultades que veíamos antes del proceso electoral, problemas de conducción, sobre todo en términos de gobernabilidad interna, problemas de falta de rumbo, más allá de lo que el presidente dijo en su discurso el domingo a la noche, de esto de que hay un consenso en la coalición de ir a acordar con el fondo, habrá que verificarlo en la realidad, todavía tenemos silencio de Cristina, necesitamos validar por parte de Cristina esa expresión de Alberto Fernández, y lo necesitamos convalidar porque este ciclo nos ha demostrado de que lo que dice el presidente no necesariamente es lo que se piensa dentro de la coalición de gobierno, parte de los problemas radican en esa dificultad. Pero quizás, digamos, viendo lo que ha sido el avance del proceso político en estos 2 años, digo, este es un proceso político, vuelvo al comienzo, condicionado por las demandas sociales, por un lado por la política, y condicionado por la economía, por la necesidad de corregir equilibrios macroeconómicos para ordenar un poco las cuentas públicas y despejar esos vencimientos acumulados que se tenían en la deuda externa. Bueno, pero si uno tuviera que simularlo, uno podría simularlo de esta manera, ¿no? Como que el sendero estrecho que ya tenía el gobierno el 10 de diciembre del 2019 se ha ido achicando. Y la pregunta intrigante para hacerse es ¿cuánto tiempo más tendrá la Argentina para tener un sendero disponible, transitable, entre las restricciones económicas, que son las que ustedes conocen y muy bien, con mucha precisión, y las restricciones políticas, que en algún punto están materializadas en el resultado electoral? Este gobierno pierde caudal electoral, pierde la elección, porque en parte no atiende las demandas sociales, obviamente producto también de sus propias fallas, de sus propios errores de política económica, de política en general, y por la pandemia, pero en definitiva digo, hay una estrechez también de los márgenes políticos para transitar un sendero de corrección rápida de los desequilibrios macroeconómicos. Y esta es, creo, la visión que tiene Cristina y que expuso en su carta del 16 de septiembre. Yo estoy leyendo la economía, pero también estoy leyendo la política. Y en definitiva, la pregunta final con la que cierro es, ¿nos sigue sin responder el escenario, la pregunta de si va a ser posible que esta coalición tan particular y tan heterogénea se pueda poner de acuerdo respecto de un rumbo económico que sea necesario para llegar a un acuerdo con el fondo y empezar a despejar expectativas e incertidumbre en materia económica, y que permitan que se pueda verificar un proceso de recuperación en esa materia y, lógicamente, con ello atender demandas sociales? Los interrogantes siguen estando presentes, quizás despejamos los riesgos más peligrosos del proceso político con este resultado un poco más favorable de lo que la expectativa indicaba, pero nos sigue faltando la pregunta de fondo, ¿no? ¿Se podrán poner de acuerdo? ¿Podrán definir un rumbo? ¿Podrán seguir gobernando con cierta racionalidad económica hasta el 2019? Es lo que nos vamos a responder en estos próximos meses. Porque efectivamente ya el presidente hizo una movida, definió su posición en ese mensaje del domingo a la noche, y ahora lo que nos resta saber es si el resto de la coalición está de acuerdo con esas definiciones, ¿no? Porque, insisto en este punto, nos han demostrado que necesitamos que nos lo demuestren ellos, expresándolo cada uno por su propia voz. Así que bueno, Martín, hasta acá la reflexión postelectoral, y obviamente quedó abierto interrogantes, dudas, inquietudes.
Muy bueno, Lucas. Bueno, la verdad nos inundaste, nos embuchaste de datos de lectura electoral. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, no sé si tienes respuesta, pero déjamela hacerla, por lo menos para que lo pensemos juntos, porque vos muy bien planteás la estructura del oficialismo. A nosotros, en definitiva, lo que nos importa es cuál es la política económica que vaya a tomar el frente de todos. Y vos lo dividís entre el peronismo K y no K. Y cuando uno mira la filosofía económica que tienen todos, es como que están cortados con el mismo cuchillo, digamos. Yo te pregunto, digamos, ¿cómo lees la lectura? Porque acá parece que el malo es el Fondo Monetario, que es el que los disciplina, pero ¿cuál sería digamos, el otro escenario? Ponele que no esté el fondo detrás, ponele que no tengamos, no tengamos esos grandes vencimientos que se nos vienen el año que viene. ¿Vos ves a la coalición oficialista diciendo no podemos financiar el déficit fiscal continuamente con emisión monetaria? ¿No podemos seguir teniendo una lectura de que hay una restricción externa y tener que poner cepo, más allá de que tenemos precios internacionales récord? Digamos, porque acá está el fondo como que sería el chivo expiatorio, como decir, bueno, me amparo en eso, pero en definitiva lo que hay acá es una concepción de cambiar el rumbo sin necesidad de que esté el fondo. No sé si estoy siendo claro con la pregunta. ¿Vos ves Sí, que hay una condición dentro de ellos que entienden esa situación? sí, a ver, entiendo el punto. Digamos, uno suele dividir en dos grandes sectores a fuerza de simplificar la ecuación, pero lógicamente me parece que a la luz está claro que esta colisión integra muchas visiones muy distintas, muy heterogéneas, digo, pero creo que hay, digamos, una división entre un peronismo que tiene una visión un poco más pragmática, que pudiera tener un diagnóstico de las restricciones económicas y la necesidad de tener una política de corrección de los desequilibrios, versus un sector liderado por Cristina Kirchner que tiene una visión económica. Yo siempre recuerdo, y es muy interesante ir al discurso de Cristina de febrero del 2020 en La Habana. Vayan a buscar si pueden. Hay definiciones económicas muy claras por parte de Cristina. Ella cree que de esto se sale con impulso a la demanda, gasto público, inversión pública, lo dice ahí, lo sigue pensando, es muy probable que lo siga pensando ahora. En todo caso, digo, seguramente no es la visión económica que el fondo cree la más conveniente para las circunstancias que enfrenta el país. Pero digo, hay ahí una diferencia en visión de política económica del sector liderado por Cristina de algunos otros actores del peronismo. Quizás hay una primera división, se pudiera hacer entre una visión más pragmática y una visión más ideologizada de la política económica, y después, digamos, si la pregunta es, si el fondo no estuviera, ¿pudiera surgir de esta coalición una política económica racional que reconozca, que tenga un buen diagnóstico de cuáles son los problemas de la economía para resolverlos? Y yo te diría, no está claro que pueda surgir un consenso respecto de ello. Porque, insisto, esta es una coalición electoral no programática y tienen visiones muy distintas de cómo encarar los desafíos económicos que enfrenta la Argentina. Y creo que más allá de las diferencias, el problema es que no se puedan poner de acuerdo, porque cualquier coalición puede tener diferencias. Lo que necesita una coalición en última instancia es un mecanismo de resolución de ese conflicto. Hay alguien que tiene que resolver eso, o un mecanismo tiene que resolver. Y, digamos, esta situación de debilidad de su liderazgo del presidente le quita esa posibilidad de ser el último ordenador de esta discusión interna, ¿no? Y esto deteriora la calidad del proceso político. Y por eso estamos como estamos, y por eso estamos con estos niveles de incertidumbre, y tenemos tan desancladas las expectativas políticas. Probablemente haya dentro de la coalición alguien que entienda con crudeza y pueda hacer un buen diagnóstico de los problemas económicos del país. Lo que no me queda claro es que esa visión pueda prevalecer y que se puedan poner de acuerdo en ese sentido. Lucas, voy tomando preguntas que va haciendo el panel. Ya sea con acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, de acá a los próximos meses vamos a tener una situación cambiaria e inflacionaria mucho más tensa de lo que veníamos siendo. O sea que si el gobierno se debilitó en las elecciones con la economía que tuvimos hasta ahora, lo más probable es que en los próximos 5 o 6 meses se deteriore aún más, ¿no? Porque la inflación seguramente se vaya a acelerar, porque la tensión cambiaria estamos
puede tener algún salto del tipo de cambio, después podemos ver las magnitudes. ¿Crees que eso puede generar mayor presión interna dentro del Frente de Todos y ese bloque de senadores que tenías ahí de 35 se pueda empezar a agrietar y bueno, y ver unas perspectivas, un gobierno aún más debilitado de lo que está hoy en día? Sí, 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 el riesgo está porque efectivamente, como bien señalás, los desafíos en el corto plazo para este gobierno van a ser de gran magnitud, sobre todo en materia de inflación. Cuando uno analiza el comportamiento electoral que hacíamos de Gran Buenos Aires y veíamos esos sectores del tercer cordón que suelen ser sectores que apoyan mayoritariamente al Frente de Todos, pero en donde se verificó un retroceso muy marcado respecto a lo que había sido el 2019, son sectores mayoritariamente de una economía informal que suelen ser muy castigados por la inflación, vienen teniendo una recuperación mucho más modesta que la recuperación del salario formal, digamos que tiene las paritarias que le permiten en última instancia ir recuperando algo, y claramente hay una amenaza política para esta coalición porque su propia base es la que se va a ver más perjudicada por las consecuencias económicas que se pueden eventualmente esperar en el corto plazo por parte de estos desequilibrios por corregir que no se han corregido. Entonces, los riesgos de que las tensiones vuelvan a recrudecer en el oficialismo están. No tenemos todavía la evidencia de que ese discurso del presidente del domingo en la noche, el grabado, digo, sea un discurso convalidado por todos los actores. Hoy va a haber una manifestación, veremos cómo se da, veremos si efectivamente los sectores del kirchnerismo van a esa manifestación. Nos faltan las señales de Cristina Kirchner respecto de qué piensa de esas palabras que el propio presidente esgrimió. Es decir, todavía tenemos que ir acomodando algunas piezas, pero si la situación económica se sigue deteriorando, el mal humor de la gente se sigue profundizando, bueno, el proceso y las tensiones pudieran recrudecer nuevamente y veamos una coalición que le cueste un poco más ponerse de acuerdo, ¿no? Ese riesgo está en el Congreso particularmente, porque fíjense qué curioso, ¿no? El presidente cuando dice vamos a enviar un programa plurianual que dice y que tiene el consenso, el apoyo de la vicepresidenta, del presidente de la Cámara de Diputados y de todos mis ministros y ministras. No mencionó a los gobernadores, que siguen estando desplazados, pareciera ser, el proceso de toma de decisión. Bueno, son ellos precisamente los que quieren empezar a tener un poco más de independencia ahí en el Congreso para poder negociar desde otra perspectiva cómo se define la agenda legislativa, ¿no? Habrá que ver con atención esa dinámica porque pudiéramos empezar a ver, bueno, una dinámica de funcionamiento distinta dentro de los propios bloques oficialistas en el Congreso. Lucas, y ya para ir terminando, porque hablamos mucho del oficialismo que empieza a aparecer una palabra que es transición, ¿no? Habiendo perdido por 10 puntos, está claro que la alianza opositora o Juntos por el Cambio, sumado a que gran parte de esos votos que no sumó, vos recién ahí mostrabas lo fuerte que subió Espert en la provincia de Buenos Aires, es decir, son todos votos que en una eventual segunda vuelta sería más para Juntos por el Cambio que para el kirchnerismo. Entonces, ¿cómo ves a la oposición cómo la va a mirar? ¿Desde la tribuna lo vas a ver algo más halcón que palomas? ¿Cómo te imaginás del otro lado de la grieta? Sí, dos reflexiones. Yo creo que el resultado presenta muchos incentivos para que la coalición opositora, la principal coalición opositora, digamos, permanezca unida. Insisto en este dato de la consolidación de un piso de 40% para Juntos por el Cambio, que digamos, lo presenta ya de antemano, llegando al 2023 muy competitivo. Y creo que incentiva porque no hay otra expresión política que pudiera tener o generar las condiciones de competitividad que hoy muestra Juntos por el Cambio. Incluso en la buena performance de Espert o Milei no llegan a juntar el 5% de los votos a nivel nacional. Con lo cual, me parece que los incentivos para que la coalición permanezca unida pueden estar. Van a tener que administrar la tensión que va a provocar el hecho de tener dirigentes en esos sectores que representan Milei y Espert que presenten una actitud más confrontativa contra este gobierno, que marquen un contrapunto mucho más fuerte y más marcado respecto de la política económica, y eso pudiera atraer o seguir atrayendo votantes, digamos, de Juntos por el Cambio que se sientan más atraídos por
por esa postura, pero en última instancia, es como decís vos, en una dinámica de competencia presidencial, digamos, esos votos en última instancia terminan yendo a Juntos por el Cambio antes que ir a una oferta mucho más alejada desde el punto de vista ideológico como pudiera ser el Frente de Todos, con lo cual, digamos, en última instancia esos votos, el Frente de Juntos por el Cambio sabe que van a estar. Te voy a marcar el principal desafío que va a tener en el corto plazo la oposición, que va a ser el rol que le va a proponer el gobierno en la renegociación del acuerdo con el fondo. Porque el gobierno va a ir a tratar de sacarle a la oposición definiciones en esa materia, y eso pudiera ocasionar tensiones internas, porque allí, digamos, la oposición está en un brete, ¿no?, entre apoyar un programa racional económico que pudiera ser de corrección de los desequilibrios, eso es lo que quiere escuchar Cristina, que la oposición diga que quiere un programa de ajuste con el Fondo Monetario, o no convalidar un programa de corrección de los desequilibrios y entrar en una postura, si se quiere, más populista, para no contribuir o colaborar en apoyar a este gobierno, para que no se le sigan fugando votos por derecha a opciones que confronten más contra el gobierno. Entonces, ahí hay un riesgo de cómo resolver la posición opositora frente a la negociación con el fondo, porque el fondo está reclamando apoyo político amplio, y ese mensaje también está dirigido a la oposición, ¿no? Y ahí la oposición tampoco tiene mucho consenso respecto de cómo pararse frente a ese dilema, ¿no? Así que va a ser un desafío para la oposición en el corto plazo cómo manejar ese tema del acuerdo con el fondo. Lucas, prometo que es la última, porque mientras te escuchaba se me ocurría, ¿por qué el gobierno está planteando llevar al Congreso un plan plurianual cuando el propio presupuesto presentado hace 2 meses era lo que ya debería tener eso? Entonces, ¿qué nos está proponiendo el gobierno? El presupuesto 2022 que hace un mes presentó Guzmán, ya que incluso tenía metas, uno ve el presupuesto, si tiene metas de hasta 5 años, borrón y cuenta nueva, es decir, ¿estamos en foja cero otra vez? ¿O sentís que es más algo discursivo para llamar a cierto consenso con todas las fuerzas? Porque en definitiva, el acuerdo con el fondo tiene que tener un presupuesto atrás, y el presupuesto hace 2 meses que está aprobado. Súper interesante la pregunta, porque además es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué significa ese programa plurianual? A ver, la lectura que nosotros hacemos es, digamos, sea el presupuesto, sea el programa plurianual, sea lo que sea la política o el programa económico, es subsidiario de la necesidad de acordar con el fondo la reprogramación de los vencimientos. O sea, el programa va a ser el acuerdo con el fondo. Ahora, el gobierno ahí tiene un dilema político, y en algún punto ya lo viene expresando. El gobierno dice, no vamos a ir a aprobar el programa del fondo, vamos a ir con nuestro propio programa, ¿no? Este es el relato del gobierno para poder vender un acuerdo con el fondo a su propio electorado. Entonces, ¿el gobierno va a enviar un programa plurianual para que lo apoye el Congreso sin haberlo negociado con el Fondo Monetario? No, no tiene lógica. Porque si eso después tiene que verse modificado en la negociación con el fondo, significa que tiene que volver al Congreso. Con lo cual, la interpretación que nosotros hacemos es que el gobierno está vendiendo que manda su programa plurianual, pero lo que va a mandar es el programa con el fondo. Lo que va a mandar es lo que viene conversando con el fondo y lo que pudiera llegar a acordar con el fondo de aquí a diciembre. Y el presidente se puso el plazo de diciembre, un poco también es un plazo interno para decirle, vamos a ir a negociar con el fondo en este mes que queda, para cerrar un programa y mandarlo al Congreso, y que el Congreso lo apruebe. Es decir, hay que interpretar que el programa plurianual, este famoso programa plurianual, es el programa con el fondo, y eso va a tener subsidiariamente un presupuesto. El presupuesto se va a ajustar a ese programa. Digamos, esa va a ser la relación lógica. Con lo cual, yo digo, habrá que estar muy atento a cómo avancen las negociaciones con el fondo, y si efectivamente aparecen consensos respecto a un programa. Después eso va a ir al Congreso, con la denominación programa plurianual nuestro, va a decir el Frente de Todos, Alberto Fernández, va a decir, ese es nuestro programa, no es el del fondo, pero en realidad lo viene negociando con el fondo, y cuando se apruebe, bueno, va a estar convalidado lo que el fondo reclama y el consenso político. Esa es la secuencia política que nosotros vemos. ¿Le falta eso? La respuesta más inquietante, ¿no? Si todos los actores del Frente de Todos están de acuerdo con esos programas, digamos, con ese programa, con esa secuencia de pasos, ¿no? Bueno,
Bueno, Lucas, siempre súper interesante dialogar con vos, sobre todo porque se abren un abanico de nuevas preguntas, pero bueno, ya estamos en tiempo, así que bueno, te vuelvo a agradecer en nombre de Cohen darnos esta primicia de los resultados ya tan cocinados. Y bueno, seguramente hablaremos en los próximos meses a ver en qué desembocó este famoso llamado al diálogo y a lograr consensos, a ver si de una vez por todas nos podemos poner de acuerdo. Así que Lucas, muchísimas gracias, será hasta la próxima, y a todos los que estuvieron, agradecerle nuevamente haber participado en este webinar especial sobre el escenario postelectoral. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, saludos.